No había, no había humano que pudiera entrar a la presencia de Dios, si no antes hubiera estado santificado, limpio. Y solamente algunas personas podían participar de esa oportunidad. Pero aún así, recuerden que les ponían como una soga en su pie y pasaban a la presencia del Señor, pero si había algo en el corazón de esa persona, pues caía muerto en ese instante. Y entonces ya nomás lo jalaban de la cuerda, lo sacaban ya muerto. Así era, porque la presencia de Dios es tan grande, tan poderosa, al mismo tiempo 3 veces santo, imagínense, 3 veces santo. Pues quién podía acercarse, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que a través del sacrificio de nuestro Señor muchas cosas vinieron. Y por eso hoy vamos a abrir nuestra palabra en Hebreos 10, porque nos va a explicar y ojalá podamos comprender cada día más esto, para que le demos más valor y al mismo tiempo pues nosotros busquemos más de ser santos, de ser mansos, de ser humildes, de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, de amar a nuestro prójimo así como a nosotros mismos, y que comprendamos pues más y más la grandeza del amor que tiene Dios para nosotros. Dice la palabra en Hebreos 10: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí en el libro de Hebreos se está hablando, en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían que hacer sacrificios para que pudieran ser perdonados sus pecados, pero no eran quitados. Por eso tenían que estar yendo cada año a presentar sacrificios. Y sacrificaban animales, ganado. Y cada año tenían que ir, pero no eran borrados los pecados que ellos tenían. Y así era para el pueblo de Israel, ¿sí? Y si Cristo no hubiera hecho el sacrificio que él hizo, quizá en esos tiempos aún se hubiera practicado todavía esos sacrificios, porque no había otra manera, otra manera de poder acercarse al Señor y pedir por perdón. Dice la palabra del versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ven? ¿Sí? O sea, lo hacían, pero aún a pesar de que sacrificaban y lo hacían para el perdón de pecados, en ellos todavía permanecía el pecado. Y entonces no desaparecía, el pecado ahí estaba. Y el pueblo pues no podía estar limpio, no podía permanecer limpio de pecado, porque el pecado aún los asediaba y los hacía pecar una y otra vez, y tenían que ir a fuerza a ofrecer sacrificios. Versículo 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así, miren, o sea, lo hacían como un rito al Señor, como ofreciéndoles la sangre de esos animales, pidiéndole perdón a Dios por el pecado, pero no le eran quitados. Entonces, tenían que volver a ir cada año, y ellos sabían que el pecado no se les había quitado. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es un salmo que está escrito también, y aquí está hablando de Jesús, ¿sí? Dios está en este momento hablando de que Jesús ofreció su
cuerpo, su vida y su sangre en sacrificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía que el pecado del pueblo de Israel no iba a ser quitado de la manera como estaban haciendo. Solamente lo hacían por cumplir una ley que se estaba escrita para el pueblo de Israel a través de Moisés, pero no estaba limpiando al pueblo de Israel. Entonces, en ese salmo habla de Jesús que iba a venir e iba a entregar su vida. ¿Para qué? Para que verdaderamente el pecado fuera quitado. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Sí, por más que lo hacían los israelitas, no era grato al Señor. ¿Por qué? Porque los israelitas seguían pecando. O sea, por más sacrificios que hicieran, el israelita seguía peca y peca y peca y peca. No había nada que los detuviera a no pecar. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Sí? Está diciendo que ya esos sacrificios, por eso ahora ya no se hacen sacrificios en el pueblo de Israel. Ustedes saben, lo poco que podemos ver en los videos, vemos que el pueblo de Israel ya no hace sacrificios. Ahora vemos que se paran en el muro del templo y ahí se ponen a orar y a orar y a orar y a orar. Pero no hacen sacrificio. ¿Sí? Porque Jesús iba a venir para hacer ese sacrificio único y último. ¿Sí? Dice, y diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, quita el sacrificio ya de esos animales y ahora vamos a establecer el último sacrificio que va a valer por todos los sacrificios. Ni un sacrificio más, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más que miles y miles de sacrificios hechos por el pueblo de Israel. ¿Ven cuán grande es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Todo esto lo voy diciendo, ¿saben por qué? Para que aprendamos cada día más a amar a Cristo y a valorar lo que Él hizo por nosotros. A veces no lo podemos comprender en lo profundo. A veces decimos, porque Cristo murió en la cruz y porque Cristo derramó su sangre. Y sí, lo entendemos, pero no entendemos lo profundo, lo grande, lo maravilloso, lo que valió tanto ese sacrificio ante los ojos de Dios. Dice versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Último y suficiente delante de los ojos de Dios. Miren que fue el Hijo de Dios entregando su vida y derramando su sangre, quitando todos los sacrificios de Israel durante todo el Antiguo Testamento. Miles de años haciendo esos sacrificios. ¿Sí? Ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así es, el sacrificio hecho de animales nunca pueden quitar los pecados. Por eso permanecían en el pueblo de Israel todo el tiempo. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos los profetas en el Antiguo Testamento esperaban la venida del Señor. Nadie lo conoció. Nadie lo conoció. Hasta Juan. Juan, el profeta, fue el único que conoció a Jesús. Pero antes de él hubo muchos profetas. Y muchos que murieron creyendo en él. Pero no lo conocieron. ¿Sí? Entonces, como no lo conocieron, también esperaban que viniera a él y redimiera al pueblo de Israel para que fuera quitado el pecado de ellos. Pero ahora nosotros somos bienaventurados, ¿sí? Nos debemos sentir felices, alegres, con gran júbilo, porque ahora nosotros ya vivimos en el tiempo que Jesús entregó su vida y derramó su sangre. Y ahora verdaderamente, ahora el pecado es quitado. Es quitado de nosotros. Y dice Dios que cuando nos perdona, ya no se acuerda más. Y eso hay que creerlo. Y dice que lo lanza al fondo del mar. Eso no era antes. Pero ahora, gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios que nos tocó ese tiempo, esa oportunidad a nosotros. En el cual Él, por medio de su sacrificio, ahora puede ser quitado nuestro pecado. Y ahora podemos ser santificados. Antes no se podía. Por más y sacrificios, no podían quitar el pecado. Pero ahora, por medio de Cristo, ahora sí. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué creen que cuando hacemos algo mal, aunque nadie nos señale, nos damos cuenta que está mal? ¿Verdad? A veces si tomamos algo ajeno y no es de nosotros nos sentimos mal, sabemos que está mal. Y muchas veces no nos lo enseñan, pero sabemos que está mal. Cuando tenemos un mal pensamiento, cuando decimos una mala palabra, cuando sabemos que vamos a hacer algún vicio, sabemos que está mal. Porque Dios ya puso en nuestra mente y en nuestros corazones su ley, ¿sí? Su ley moral de Dios, ¿sí? Por eso dice que en aquellos días, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Esos son aquellos días, esos días que estamos viviendo ustedes y yo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que hizo el sacrificio de Jesús. Debemos valorarlo grandemente. Porque antes, por más animales que mataban, nada más no se iba el pecado. El pecado permanecía en el hombre. Y no era quitado. No era quitado. Pero gracias a Jesús, que vino y se entregó. Y su sacrificio y su derramamiento de sangre delante de los ojos de Dios fue más que suficiente. Ahora nuestro pecado ya está quitado. Y dice el Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, cuando Dios perdona, se olvida. Ya. Tú fuiste al Señor, fuiste en arrepentimiento, ¿sí? Le pediste perdón por todos y cada uno de tus pecados, ¿sí? Ahora el Señor, por medio de la sangre de Cristo, o sea, no porque tú le fuiste a pedir perdón a Dios, te quitó tu pecado. No, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para demostrarle o para decirle a Dios que nosotros ya no queremos esta vida y queremos ya cambiar nuestra vida y que estamos pues arrepentidos de lo que hicimos. Y le declaramos todo nuestro pecado porque es necesario que confesemos nuestro pecado. Pero lo que quita el pecado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre delante de los ojos de Dios es lo que quita el pecado. Y eso lo debemos valorar mucho, mucho.
¿Y para qué? Para que nosotros permanezcamos, seamos firmes, ¿sí? No seamos como la banderita que sopla para acá y sopla para allá y para acá se va. No. Si nosotros como cristianos debemos permanecer, pase lo que pase, siempre debemos estar firmes, seguir a nuestro Cristo. Porque no hay nada más importante y nada de mayor valor que buscar y seguir a Cristo. Esta tierra es un lugar, es un paso, es pasajero, todo es pasajero, todo lo que podamos obtener, todo lo que podamos hacer en esta vida es pasajero. Ya lo dice la palabra, todo es vanidad, todo pasa, nada permanece, ni nosotros mismos físicamente no vamos a permanecer. Pero un día, ¿sí? Un día con cuerpos nuevos, ¿sí? Con cuerpos sin pecado, estaremos presentes delante del Señor. Y eso va a ser por la eternidad, hermanos. Eso es lo que vale la pena. Aquí quizás vamos a sufrir, padecer enfermedad, dolor, amargura, rencor, muchas cosas. Pero el cristiano, su principal objetivo es seguir a Cristo, hacer su voluntad, ser obedientes, vivir en santidad, ¿sí? Apartado del mal, apartado del pecado, aborreciendo lo que Dios aborrece. Y si permanecemos, un día estaremos delante de Dios, ¿sí? Dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si Cristo ya pagó por nosotros, ya no necesitamos más. Hay que comprenderlo, hay que entenderlo y que quede en nuestro corazón. Ya Cristo murió por nuestros pecados, ¿ok? Que quede permanente en nuestra mente, en nuestro corazón. Ya no hay más sacrificio que hacer porque Cristo ya pagó por nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Ven? Antes no podían ni siquiera pararse enfrente o tantito entrar a la presencia de Dios porque caían muertos. Bueno, ahora por nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio y porque Él pagó por nuestro pecado, ahora tenemos nosotros la libertad de llegar y presentarnos delante del Padre y no caer muertos. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, no, porque Cristo delante de Dios nos abrió y nos dio esa libertad de estar en sus atrios. ¿Ven qué hermoso? Y todo eso es para que vayamos valorando cada día más y más y más lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Que no lo tomemos a la ligera lo que Cristo hizo, para que nosotros valoremos cada día más y eso nos fortalezca, nos ayude a permanecer más firmes en las cosas de Dios. Que no fue cosa sencilla lo que Jesús hizo. ¿Quién va a querer derramar su sangre y morir así como Jesús? Y lo que más dolió a Cristo es que Él era uno con el Padre y fue separado del Padre por tomar nuestro pecado. ¿Sí? Eso es lo que más dolió, lo que más les dolió. ¿Sí? Por eso Jesús clamaba al Padre que pues le dijera, que le dejara pasar esa copa, ¿verdad? Pero Él sabía que se iba a hacer la voluntad del Padre. Él no pedía eso porque iba a sufrir, no. Porque muchos después de Jesús padecieron muchas cosas así y murieron. Muchos fueron quemados, muchos fueron descuartizados, otros les quitaron la cabeza, así. Pero eso no es lo que le dolía a Jesús. Eso no es lo que Él más le atormentaba, sino era el poder separarse de su Padre. Porque al tomar el pecado del mundo, inmediatamente se apartó de Dios. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces, vayamos comprendiendo y vayamos valorando cada día más. Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora podemos orar con libertad y rogarle al Señor y acercarnos con esa libertad, pero eso no es gracias a cualquier cosa, no, eso es gracias a Cristo. Quizá nosotros ni nos hemos dado cuenta por eso, de eso. Porque nosotros vamos a rogarle al Señor y le oramos y pensamos que todo es normal. No. No, ahora la oportunidad que tenemos es porque Cristo abrió ese lugar, nos dio esa libertad y quitó ese velo que había antes para acercarnos al Señor. ¿Sí? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Sí? Porque Jesucristo está a la diestra del Padre. Jesucristo está ahí intercediendo todo el tiempo por nosotros. Siempre ayudándonos. Acuérdense que Él es abogado para con nosotros. Cuando nosotros cometemos alguna falta, alguna infracción, alguna falla, Jesús intercede por nosotros. Aboga por nosotros. ¿Sí? Y ya no digamos el Espíritu de Dios, que siempre está pidiendo con gemidos indecibles. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vuelvo a repetir. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así es como debemos presentarnos delante del Señor. ¿Sí? Entonces, el cristiano siempre debe caminar así, ¿sí? En santidad, limpios, sin malos pensamientos, ¿sí? Con corazones limpios, con fe, siempre con fe, creyendo, ¿sí? Con corazones sinceros, porque no vamos delante de cualquiera, sino delante del Dios Todopoderoso. Sí, eso también tenemos que comprenderlo y entenderlo profundamente. Cuando vamos al Señor y le rogamos y le oramos, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor, vengo a pedirte, a rogarte, a suplicarte. No estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Y merece que nosotros vayamos en su presencia de la mejor manera nosotros. ¿Sí? En corazón limpio, sincero, con fe, purificado nuestros corazones, que no tengamos mala conciencia, ¿sí? Y lavados los cuerpos con agua pura. Así, si a veces cuando vamos a algún lugar, alguna reunión, nos presentamos con nuestra mejor ropa, ¿sí? Nuestra mejor gala, y nos ponemos, nuestro mejor perfume y nos presentamos bien porque es una fiesta de gala. Pues cuánto no merece el Señor cuando vamos delante de Él. Y si no hablamos de ropa, pero estamos hablando en lo espiritual, ¿sí? Cuando vayamos a Él, vayamos con una pureza que merece, para que el Señor nos atienda. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejemos de asistir, no dejemos de buscar al Señor, ¿sí? Y exhortándonos, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esos tiempos los estamos viendo. Y algunos dirán, no, pero ya pasaron 2000 años y no llega nada. Pues gracias a Dios. Estemos contentos, porque si viniera la ira de Dios, imagínense ustedes,
¿sí? Como si estuviéramos renegando, como si estuviéramos diciendo, ah, no, yo no creo porque el Señor no viene y ya pasaron muchos años, miles de años. Y... No, alegrémonos porque verdaderamente la ira de Dios ya viene. Y si no ha caído es porque la mano de Dios, el amor de Dios está deteniendo la ira del Señor. Como dando las oportunidades a nosotros de que estemos en condiciones de su venida. ¿Sí? Entonces no lo tomemos como, no viene, no pasa nada, hay que seguir la vida. Como quiera no viene, mejor me voy a morir y nunca llegó y no pasó nada. No, no. Si no ha venido es porque el Señor está deteniendo todavía las copas de la ira. Y demos gracias a Dios porque nos está dando la oportunidad de nosotros estar en condiciones para su venida, ¿sí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, una llamada de advertencia con mucho amor. Si nosotros ya Dios nos perdonó y nos libró del pecado, ya no vayamos nuevamente a pecar. ¿Sí? Porque ya no queda más sacrificio por los pecados. Se acaba la oportunidad. Si aquel que conoció de las cosas de Dios se convirtió a Dios y estaba caminando con Dios y de repente se regresa y va al mundo, ya no hay más oportunidades. Sí dice que los que estamos con muchas luchas, con muchos sacrificios, estamos caminando, ¿se imaginan? El que se va, creen que va a regresar. Bueno, lo estamos viendo. Lo vemos. ¿Cuántos se han ido? Y no regresan. Ya no regresan. Y dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué está diciendo? Pues que nos espera el infierno. El que no quiere y no retiene lo que Dios ha hecho por nosotros y vuelve atrás, ya no hay nada más que hacer por él, más que esperar que venga juicio sobre él. Y cuando dice horrenda expectación, pues es lo más horrible, ¿verdad? Porque es de juicio. Y nada podremos hacer cuando esté el juicio contra nosotros. ¿Y con qué nos defendemos? Si nos fuimos para atrás, regresamos al mundo y volvimos a pecar. Nada. Entonces viene juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Infierno. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, el Espíritu de gracia? No podemos más voltear atrás, no podemos regresar. No hay nada que valga más la pena que seguir a Cristo. Porque si vamos atrás, miren que nos va a ir muy mal. Pero no porque, pues de alguna manera el Señor lo vea así, sino porque nosotros escogimos así. ¿Sí? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor. Así es, Él nos pagará conforme a nuestras obras, dice el Señor. Mía es la venganza. O sea, ¿quién va a hacernos pagar? Dios mismo. Hay que temblar, hermanos. Hay que tener temor del Señor. Nada de tomar a la ligera las cosas de Dios. Las cosas de Dios son tan serias, pero tan serias, que deberíamos todo el tiempo estar con temor y temblor. No como lo vemos en la religión. Todo es gozo, todo es alegría, todos están disfrutando. Qué bonito, ¿verdad? Pero todos viviendo en pecado. Ahí no está Dios, porque Dios demanda muchas cosas diferentes. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así, hermanos, entendamos profundamente lo que Dios nos está hablando hoy. Las cosas de Dios son tan serias, tan profundas, tan espirituales, que debemos tomarla con tanta seriedad y con tanto temor. Así. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? En resumen, tú no te preocupes por lo que vas a padecer. No te preocupes por lo que sufrieras en esta vida, porque la recompensa es mucho mayor que vas a recibir en el cielo. ¿Sí? Entonces, si sufrimos por ser cristianos, no nos preocupemos, estemos contentos, ¿sí? Que nada nos quite nuestra alegría, nuestra felicidad de las cosas de este mundo, ¿sí? Porque nuestra felicidad no está en estas cosas de este mundo, sino en la herencia que está en el cielo. Eso es lo que nos debe preocupar a todos nosotros los cristianos. Nada más. Todo lo demás es necesario para vivir en esta vida, sí, pero no es importante. ¿Sí? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Seamos pacientes, hermanos, y aunque estemos padeciendo y sufriendo tribulaciones, persecución, y que de nuestra misma familia nos estén criticando y nos estén juzgando y nos digan muchas cosas, que somos esto y lo otro, no os preocupéis, hermanos. Ustedes estén contentos, estén felices, porque viene grande promesa para nosotros. Eso es lo importante, ¿sí? Nunca seamos cabizbajos ante las críticas, ante lo que digan los demás, jamás. Contrario, debemos defender nuestra fe, debemos levantar el nombre de Jesucristo contra quien sea, siempre, ¿sí? Porque hay promesa para nosotros, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, ¿sí? Mas el justo vivirá por fe. Siempre, nunca debe faltar fe en nosotros, estemos como estemos, sí, porque desgraciadamente cuando estamos bien tenemos mucha fe,
Pero cuando estamos mal, cuando hay problemas en la familia, cuando hay problemas con la pareja, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de todo tipo, entonces como que mengua nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios es el mismo y Dios tiene poder, ¿sí? Entonces, nunca debe menguar nuestra fe. Siempre debemos creer, como nos esté yendo, creer en Cristo. Porque Él nos va a dar respuesta a nuestras necesidades. Él verá por nosotros, Él peleará nuestra batalla, nos fortalecerá, Él nos dará, nos proveerá lo que necesitemos. Pero nuestra fe debe permanecer. Yo creo en mi Señor, como esté, donde esté y como me esté yendo, yo confío en mi Señor. Así, firmes, seguros. ¿Sí? Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nadie agrada a Dios si retrocede. Nadie, ¿eh? Pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Repito, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, que seamos firmes, hermanos, y que nada ni nadie nos turbe y nos quite del camino que hemos tomado. Y valoremos, hermano, valoremos el sacrificio de Cristo. Él fue el que quitó el velo, fue el que abrió y nos dio la libertad de acercarnos a Dios sin morir. Fue el que pagó y por medio de ese pago tan grande, nunca más habrá sacrificios. ¿Sí? Y el pecado que hemos confesado se ha quitado, se ha olvidado de nuestro Dios. Hemos sido libres de pecado. Por todo eso, porque Cristo murió por mí y murió por ustedes. ¿Sí? Valoremos mucho eso, hermanos. Y andemos con temor, en santidad, limpios, puros, como representa a un verdadero cristiano. ¿Sí? Y exhortémonos, hermanos, con amor siempre debe ser el amor lo que mueva al cristiano. Si vamos a exhortar con amor siempre. Y si vamos a exhortar sin amor, no exhortemos. ¿Sí? Porque cuando no exhortamos con amor es la carne. Y la carne no edifica. Entonces cuando va con amor es porque el Espíritu está con nosotros. Él nos acompaña. Y entonces vamos al hermano, y hermano, con mucho amor, yo te quiero decir esto porque el Señor me lo dio. ¿Sí? Y el hermano lo recibe con amor. Pero cuando va en la carne, cuando uno piensa porque tiene uno celo de Dios y dice, no, pues que hermano, tú estás mal y tú no debes hacer así, tú debes cambiar, debes retroceder tu camino, y empieza uno con la carne, pues el hermano se ofende y entonces en lugar de hacer una exhortación se convierte en una contienda, ¿verdad? Porque el hermano se ofende y dice, bueno, pero tú quién eres para decirme, a ver, fíjate primero en tu viga y luego vienes a ver la astilla de mi ojo, y se arranca el problema, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque no hubo amor. Entonces, el cristiano siempre anda en amor. Como Dios nos ama, así nosotros, hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a dar gracias, hermanos. Y vamos a procurar permanecer en el Señor. No se olviden, la palabra de Dios es tan necesaria cada día, hermanos. Y pidamos, si no entendemos la palabra, que el Señor nos dé entendimiento. Él nos da. Dice que si no tenemos espíritu, su espíritu Él nos lo da sin medida. Y si no tenemos sabiduría, también nos da sabiduría. Entonces, todo tenemos de Él, solamente pidámosle al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito y grande amor, por tu palabra, Señor, porque nos haces comprender muchas cosas
y nos ayudas a valorar el grande sacrificio que hizo tu Hijo por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias por tu Hijo, que a raíz de que Él dio su vida y derramó su sangre, hoy podemos ir a tu presencia sin ser consumidos, Señor. Hoy estamos seguros y confiados de que tú has perdonado nuestro pecado y ya no te acuerdas de él, Señor. Padre, te rogamos que nos ayudes a vivir y a presentarnos delante de ti como a ti te agrada, Señor. Y ayúdanos a permanecer en esa carrera, firmes, constantes, perseverantes, mirando a esa promesa que tú has hecho para tus hijos, Señor, de un día estar delante de tu presencia, por la eternidad. Padre, te lo ruego para todos los hermanos que hoy vinieron, para los que nos miran a través de este medio, Señor. Te lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén.